Bueno, no hay mucho misterio en el vídeo de hoy, lo has visto en el título. Hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas, un questions and answers. Literalmente ayer os publiqué un story con una cajita de preguntas y os dije, oye, vamos a hacer un vídeo para finalizar el año, así, charlita entre amigas, entre amigos, y tomándonos un café juntos. Y la verdad es que he recibido algunas preguntas bastante interesantes, sobre todo muchas de ellas, y os doy las gracias por ello, las habéis enfocado a final de año, a fin de año, a esas reflexiones para valorar qué tal ha ido el año 2023, así que como digo, os lo agradezco. Te aviso, este vídeo va a ser largo, yo te recomiendo que me pongas de fondo y vayas haciendo cosas por casa porque va a ser video podcast, vamos a poder llamarlo, porque no voy a poner ninguna imagen de valor por encima ni nada que tengas que estar pendiente. Así que si quieres minimizarme e ir haciendo cosas, por mí encantada. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que la verdad no la iba a poner, pero Pedro, te doy las gracias porque me has preguntado que cómo me encuentro, cómo estoy, y al final este estilo de vídeos que me transportan un poco a cuando grababa podcast, que luego hablaremos del podcast, al final los hago también para desahogarme, para hablar con vosotros, que nos conozcamos un poquito mejor. Entonces, nada, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que ahora mismo, día 31 de diciembre, que es muy fuerte, la verdad es que me encuentro muy bien. Estoy en un momento de mi vida muy especial, muy diferente, luego os explicaré el por qué. Seguramente a lo mejor has entrado en este vídeo por cotilleo, porque lo habré puesto en el título, seguro, pero bueno, luego os cuento. Pero ahora mismo estoy muy tranquila, muy feliz, ya os digo, es un momento de mi vida de cambios, muy de conocerme, de saber, o de, mejor dicho, de priorizar, de saber lo que quiero, de lo que no quiero en mi vida, y la verdad es que ahora mismo me encuentro muy bien, estoy en un momento de mi vida, como digo, muy feliz, muy tranquila, y esto no es lo normal en mí, así que estoy realmente contenta. La siguiente pregunta que me hacéis es que cómo me gustaría terminar el año. Pues mira, si te soy sincera, creo que, no sé si alguien me va a entender, pero creo que este año ha ido tan bien y al final no estoy diciendo nada que no sepáis. Al final las cifras más, digamos, públicas, todo el mundo lo sabe. Sabéis que este año a nivel profesional ha sido impresionante. El crecimiento del canal ha sido, no sé, muy fuerte. Y me ha cambiado la vida. Entonces, bueno, al final más como me gustaría es literalmente cómo acabo, ¿no? El año, pues lo acabo con muchísimas ganas de ver qué tal es el año siguiente, con muchísimas ganas de encarar nuevos proyectos, que también luego hablamos, pero sobre todo feliz, contenta, pues como antes te decía, ¿no? Por todo el crecimiento que hay y con la esperanza de que al menos todo se mantenga. Yo te lo juro, tengo muchísimas ganas, como digo, de nuevos proyectos, de nuevos retos, pero tanto a nivel profesional como a nivel personal, si las cosas se mantienen tal y como están ahora, yo ya, vaya, firmo. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con YouTube y me preguntáis que qué es lo que me animó para realizar vídeos de tecnología o te iniciaste con contenido diferente. Bueno, siguiendo con el discurso que te decía del crecimiento que ha tenido el canal, entiendo que hay muchísima gente nueva y no me seguís desde el inicio del canal, pero yo no empecé con los vídeos que a día de hoy subo. Los vídeos que a día de hoy subo los hacía de forma pero muy puntual en el canal. Mi canal se enfocaba más a experiencias de uso, mis experiencias también, mis vivencias, por así decirlo, y la verdad es que es algo que he seguido manteniendo, al menos el formato. Los temas tal vez los he cambiado un poco porque a lo mejor hablaba más de vivencias pues con el doblaje o similar, pero empecé a tocar los temas más de minimalismo digital y productividad y a raíz de ahí pues empecé a enseñar cuáles eran mis dispositivos de uso diario, ¿no? Que en aquel momento era un MacBook Pro antiguo, el MacBook Pro del trabajo y mi iPhone, que en aquel momento era el iPhone X. Entonces, claro, yo empecé, digamos, con los vídeos de tecnología y siempre lo diré entre comillas porque no considero que haga vídeos de tecnología, considero que mis vídeos son muy lifestyles y muy de personalización e incluso te diría más antes minimalismo o productividad antes de tecnología como tal, pero sí que es verdad que he tenido vídeos más tecnológicos, por lo tanto no empecé haciendo los vídeos que hago hoy y empecé a subir ese contenido, o digamos que tuve las ganas de empezar con este contenido cuando vi resultados. Y no tengo por qué mentiros, es así, lo sabéis. Y de nuevo, antes te decía, es todo público, pues es que lo podéis ver vosotros mismos en el canal. Un día subí un vídeo sobre que hay en mi bolso minimalista, otro pues que hay en mi iPhone minimalista. Os gustó más el del iPhone que el del bolso, pues yo empecé a tirar más por contenido del iPhone. Y así
empecé a hacer una bola hasta día de hoy. También me siento muy contenta por la evolución que ha habido en mi contenido, no os voy a mentir, pero aclaro que no empecé haciendo los vídeos que veis actualmente, claro. Mira, para cambiar un poco de tema, esta pregunta me gusta. Dice, dentro de poco me mudo con mi pareja. ¿Algún consejo de vuestra parte? A ver, creo que hablo por parte de los dos. Alberta ahora no está, pero creo que hablo por parte de los dos cuando digo que la comunicación es lo más importante y también la organización en casa. Nosotros nos organizamos de una manera que a lo mejor otra pareja no se organiza, pero al final es como lo bonito, ¿no? Crear como esa rutina, esos hábitos en común, y al final, si de verdad quieres un consejo, te diría que ahorres, porque bueno, sí que es verdad que te vas a dejar dinero, no sé si compras o alquilas, pero en ambas partes te vas a dejar dinero, entonces yo ahí te diría que tengas tu cojín y unos buenos ahorros por lo que pueda pasar. ¿Qué es lo que siempre te propones hacer, pero siempre lo dejas por algún motivo? Saludos. Pues el gimnasio, creo que el gimnasio, siempre me propongo tener buenos hábitos, ir al gimnasio, ir más al gimnasio. Cuando ya llevo una temporada que voy o que ya estoy más habituada a ir, me propongo ir más. O yo qué sé, hacer las rutinas más largas o yo qué sé, o algo relacionado con el gimnasio. Y al final, siempre por algún motivo, por X, por Y, siempre encuentro excusas. De hecho, sé que no me lo habéis preguntado, pero mis propósitos o lo que me gustaría enfocarme el año que viene también es un poquito en esto, en el gimnasio, en volver a tener nuevos hábitos y mejores hábitos. Siempre me propongo lo mismo, si me seguís lo sabéis, pero este año lo digo muy en serio, no tengo ninguna excusa de por medio, y ahora os cuento, por lo que me he propuesto eso, no dejarlo pasar y enfocarme un poquito más, sobre todo en el gimnasio. Y si me seguís en Instagram sabéis que lo estoy cumpliendo porque me lo propuse ya para diciembre, mediados, y lo estoy cumpliendo. Así que espero, por favor, que se siga cumpliendo durante el año que viene. También, otra pregunta que me habéis hecho es ¿cómo puedo ser más activo en mis redes? Es que tengo escuela y luego trabajo. Os entiendo perfectamente cuando hay que compaginar varias situaciones, pues ya sea laboral, más, yo qué sé, pues los estudios, lo que sea. Es complicado, pero coincido con todos mis compañeros que al final creo yo que se trata también de priorizar y, digamos, si tú imagínate un calendario, ¿cómo sería tu calendario perfecto, ¿no? Pues es un ejercicio que a lo mejor puedes hacer para ver cuánto tiempo le dedicarías, en tu caso, a las redes. Puede ser cualquier otro proyecto. Si me lo preguntas a mí, mis trucos que siempre os he contado es el programarlo todo. Yo casi nunca estoy activa en las redes sociales, pero si lo veis, estoy siempre activa. Y puede parecer un poco contradictorio, pero es que literalmente es eso. Casi nunca estoy dentro y cuando entro es pues el día que tengo que programar o por ocio, pero digamos el publicar, a no ser que sean stories siempre lo hago orgánico, ¿no? Pero el publicar, por ejemplo, reels o post, siempre lo dejo todo programado. Y sobre todo tweets, hace 1000 que no entro en Twitter, pero lo dejo todo programado y listo. Entonces, así es como yo me obligo a estar activa, porque si no yo también me sería totalmente imposible, no por tiempo, ojo, hay días que también sería por tiempo, pero también por ganas, porque es que no es que me aburran, pero como que sé que si entro luego no sé salir y no he sido productiva, entonces yo para mí el mejor consejo es que programéis todo. Y llegamos al tema del vídeo, porque creo que, como bien te decía antes, la gente habrá entrado por cotilleo, yo creo, y si es tu caso, pues venga, te voy a dar lo que estás pidiendo. Me habéis hecho una de preguntas sobre MyRealFood, pero es que, o sea, yo no sé cuántas tengo, pero de verdad me he quedado con dos, creo que sí, me he quedado con dos. Una es, ¿cómo gestionas tu tiempo y con tu trabajo en YouTube y en MyRealFood? Y la otra es, ¿sigues trabajando en MyRealFood? Hace mucho que no hablas de ello. Entonces, noticia, he dejado MyRealFood, ya no estoy trabajando en MyRealFood. Y hay una chica que me ha preguntado, ¿entonces eres creadora de contenido? Soy creadora de contenido. Ahí tenéis la noticia, la exclusiva del año. Así que respondiendo primero a cómo gestiono mi tiempo con tu trabajo en YouTube y en MyRealFood, creo que puedo hablar desde la experiencia y es pues con mucha organización. Y sé que parece extraño, pero de verdad con muchísima organización, priorizando como te he dicho antes y sobre todo renunciando a ciertos planes que a lo mejor me hacían ilusión, pero si de verdad quería que mi proyecto en YouTube funcionara, tenía que rechazarlos. Y sé que esto puede parecer algo que no está bien, que no debemos rechazar cosas porque tal, salud mental, sí, pero de verdad si quieres que florezca
tu proyecto, si quieres que funcione lo que estás intentando crear, que en mi caso es esto que estás viendo ahora mismo, este proyecto, tenía que priorizarlo y a lo mejor, pues, como antes te decía lo del gimnasio, pues no ir tanto al gimnasio, o no quedar tanto con mis amigas, o no quedar tanto con mis amigos, o no ir a tal plan, o no ir a comer a casa de mis padres, porque es que si no, no me da tiempo a grabar. Al final he tenido que priorizar muchos planes y también eso pues pasa factura, por supuesto. Hay épocas que estás muy de bajón porque, pues bueno, pues porque te ha comido el tiempo y a lo mejor para mí este año ha pasado rapidísimo y yo creo que ha sido por eso, porque es que no he parado. Y puede parecer una tontería y puede parecer muy frío desde pues, vosotros que me veis en vuestra casa, pero detrás hay muchísimo trabajo. Y no lo digo en mi caso, lo digo, creo que hablo en boca de cualquier creador de contenido, hay muchísimo trabajo. Y más si combinas el trabajo principal, el que te paga las facturas, con YouTube, no es fácil. Ha sido un año duro, no os voy a mentir. Ha sido un año de muchísimo trabajo, muchísimos momentos de llorar, de agobios, de angustias, de no estoy bien, de no estoy bien, no estoy bien. Y también, no os voy a mentir, el último trimestre del año ha sido bastante malo por el hecho de que me cuesta mucho tomar ciertas decisiones y para mí ha sido muy duro dejar My Real Food. No solo por lo que supone económicamente hablando, sino también por el hecho de que, bueno, pues he hecho amistades, tenía una rutina marcada y para mí no ha sido fácil dejarlo. Y quiero dejarlo bien claro, no ha habido ningún problema de por medio, nada, ha sido mi propia decisión, me he ido yo porque siento que es mi momento y que quiero aprovecharlo. Creo que el canal está en el mejor momento ahora mismo y tengo muchísimas ganas de que notéis ciertos cambios, tengo muchas ganas de, como bien te decía antes también, de encarar nuevos proyectos que antes no podía por falta de tiempo, tengo muchas ganas de tener tiempo para mí, eso es así, o sea, es que es así, no puedo mentiros, tengo muchas ganas de poder tener un domingo libre y desde que lo dejé, que hace ya un mes, un poquito más, he sentido como que mi vida se ha estabilizado muchísimo, pero de verdad, muchísimo. Siento como que mi salud mental está como nunca, estoy súper tranquila, sé lo que tengo que hacer, sé lo que quiero también para el canal y como os decía, tengo mucho más tiempo libre, por así decirlo, dentro de lo que cabe en mi nuevo horario de persona pues, que crea contenido y que no tiene jefes, por así decirlo, y digamos que soy yo la que se gestiona el tiempo por completo. Y es lo que me está permitiendo, ahora sí, que este diciembre pues haya vuelto al gimnasio, que no tenga excusas, como os decía, ¿no? Entonces, esto lo he llevado en secreto, a pesar de que, como veo, se ha notado muchísimo. Yo no considero que hablar siempre de My Real Food, pero es verdad que es una parte que habéis vivido conmigo porque yo cuando abrí el canal me cogieron en My Real Food. Entré en My Real Food a una semana de haber abierto el canal, entonces habéis estado conmigo, os he hecho vlogs en My Real Food, he hecho todo y yo les agradezco todo porque para mí trabajar allí, a pesar de que ha sido montaña rusa completamente, ha habido épocas muy buenas, otras muy malas, pero en general me ha abierto muchas puertas, he conocido a gente maravillosa y estoy muy orgullosa de mi etapa en My Real Food, pero al final estas etapas pues se finalizan y tengo la gran suerte de poder decir que la he finalizado yo por apostar por lo que estás viendo ahora mismo. Y estoy muy contenta, muy orgullosa de mí misma también y me siento como que tengo mucha fuerza ahora mismo, no sé cómo decíroslo. Sé que estabais esperando algo morboso de ¡oh, Dios mío, la han echado! Pues no, chicos, pues no. Tengo la gran suerte y me siento tan afortunada de poder decir esto, de poder haber renunciado yo y decir públicamente ahora mismo contigo que me puedo dedicar a las redes, que aún no me lo creo, estoy un poco en una nube, pero bueno, de momento va todo muy bien, así que espero que os hayáis alegrado, yo estoy muy feliz. Y siguiendo con esta pregunta, me habéis preguntado ¿en qué momento seguidores o views en YouTube ves que ya tiene sentido, me ponéis ahí un billetito, pues económicamente, dedicar más tiempo? Si te refieres a dejarlo todo como he hecho yo y que sea tu trabajo, yo creo que en el momento en el que, digamos, lo que estás cobrando, vamos a decir, entre las marcas YouTube, que sería como los anuncios, las colaboraciones, cuando digo marcas, las colaboraciones, los patrocinadores, un poquito todo, cuando te llega al salario que te estás cobrando en el otro trabajo o más.
Yo, en mi caso, he esperado a que fuera más, porque necesitaba tener una estabilidad de alguna manera. Después de estar trabajando desde los 19 años, que son casi 10 años de mi vida teniendo una nómina fija cada mes, para mí se me hace muy extraño no tener una nómina. Entonces, a mí esto ha sido un poco lo que me ha hecho el clic, ¿vale? No lo entendía, no me veía, me daba mucho miedo perder algo estable. Entonces yo creo que mi consejo aquí sería que cuando vieras que tienes algo estable, algo que sepas que mes a mes vas a cobrar más o menos similar a lo que estés cobrando en tu otro trabajo. Ahora, en lo que tú me dices, ¿no? Pues más sentido en dedicarle más tiempo, no dejarlo todo. Pues más tiempo yo te diría que desde el principio. No tiene nada que ver el dinero que consigas. Yo en mi caso no moneticé hasta este año, o sea, estuve un año sin cobrar ni un euro de nada de lo que hacía en YouTube, ni colaboraciones, ni nada, o sea, 0 euros durante el primer año, pero lo hacía encantada. Y si veis los vídeos, es que hacía incluso más contenido que lo que hago ahora. O sea, creo que el dedicar más tiempo tiene que salirte a ti mismo, a ti misma, en crear tu proyecto. Y yo creo que si desde el principio lo encaras así, todo llega. Por lo tanto, ¿en qué momento? Desde el principio. Temita complicado. Dice, ya tenemos sobre el iPhone, sobre el Google Pixel. ¿Veremos algo de Samsung en tu canal? No. No lo creo, chicos. Ya os hice la charla del Pixel, sabéis que me ha afectado negativamente a mi salud. También se me juntó mucho con My Real Food, ha sido esa época, ¿vale? Pero no me ha afectado positivamente y mi canal no es de tecnología y siempre lo voy a decir. No voy a hacer ningún tipo de review de ningún dispositivo ni nada. Así que no sé, no lo sé, nunca digas nunca. Y esto es algo que lo tengo aquí, nunca digas nunca, pero a día de hoy no os puedo asegurar que os traiga otro dispositivo. Compré el Pixel no solo por mí, sino también por Albert, porque empezaba su canal y necesitaba él también tener más contenido y a él es un dispositivo que le encanta. Yo ya os conté mis problemas que he tenido con él y que, bueno, le estoy cogiendo un poco de manía y todo, pero independientemente de eso, que me lo habéis preguntado, pero muchísimo, que entonces ¿para qué lo he comprado? Lo he comprado porque soy creadora de contenido y yo creo contenido. Entonces, el Pixel me ofrece una posibilidad que antes no tenía, que es crear contenido de Android. A mí me daba igual si Samsung, Pixel, Motorola o Xiaomi, me da igual. Yo lo único que quería era llegar a un público que me ve, pero que no puede aplicar ciertos consejos que yo doy porque no tienen esto, un iPhone, con cualquier otra cosa que no sea iPhone, pues un Android, ¿no? Al ver le hacía ilusión el Pixel, pues compramos el Pixel, ya está. Para mí fue una inversión porque digamos que todo lo que he creado o generado de contenido con el Pixel me ha devuelto lo que invertí en él. Esto va así, o sea, al final nosotros compramos ciertas cosas muchas veces para crear contenido de mejor calidad, para tener más variedad, llámale como quieras, esperando que haya un retorno. Entonces, en mi caso, ¿cuál era el retorno que yo pensaba que habría? Pues eso, ampliar a lo mejor más seguidores, más audiencia de este ámbito que yo no manejaba, que es el Android, porque nunca había tenido un Android. ¿Quiere decir entonces que veremos algo de Samsung en tu canal? Respondiendo a la pregunta, pues como he dicho al principio, lo dudo. Nunca digas nunca, pero lo dudo. ¿Por qué? Pues porque si no me lo envía la marca y a lo mejor hago algún reto o algo así, no creo que salga de mí comprar un dispositivo que no necesito para nada. Repito, el Pixel tampoco lo necesito para nada, pero era la base de creación de contenido para Albert y me abría a mí la puerta a entrar en Android. ¿Que puedo ahora darle el Pixel y yo cogerme un Android y que la puerta sea Samsung? Sí, pero ya he probado esa carta y como he visto que no ha salido bien, no sé yo si tendría mucho sentido traer un Samsung, sinceramente te lo digo. Y siguiendo un poquito con el trabajo en redes, me decís, ¿estás orgullosa de tu trabajo en redes, del contenido de todo este año? Pues chicos, estoy muy orgullosa, pero muy orgullosa. Yo creo que cuando se alinea todo, que a vosotros os gusta un contenido, pero es que a mí me flipa hacer ese contenido, a la marca, o sea, te contacta una marca, que te flipa esa marca para patrocinar un contenido y por lo tanto sacar dinero de algo que ya llevas recomendando meses, ¿sabéis? O sea, es como se alinea todo y yo me siento orgullosa, feliz, afortunada de todo lo que está pasando. Si te refieres a si me gusta el contenido que subo o si habría cambiado algo, que sé que no, a lo mejor sí que va por ahí los tiros, pero no me lo has dejado tan claro, no, yo no cambiaría nada. De hecho, yo estoy muy segura del contenido que subo y puede parecer arrogante, pero es así. Le doy muchísimas vueltas a todo lo que publico. Sé que este vídeo no va a llegar a mucha gente, pero es que me da igual porque es un desahogo y muchas veces planteo vídeos desde la base de
vamos a intentar llegar a más cifras, o bien porque necesito que ese mes vaya mejor económicamente hablando, o bien porque me gustaría llegar a cierta población, pues como lo que os decía ahora del Android, o bien porque simplemente, pues eso, quiero sentarme aquí, no quiero mirar cifras, simplemente quiero hablar contigo, que me escuchas, que me pones de fondo como si fuera un podcast y yo me quedo más tranquila que un 8. Y bueno, va a depender mucho del contenido, pero todo lo que publico, todo está dado 300.000 vueltas antes de publicar nada para saber si es lo que a mí me encaja, si creo que os puede encajar, si os puede llegar incluso a gustar o no. Entonces, yo siempre me guío, pues al final es mi opinión y yo a veces pues, he subido cosas que digo, vale, pues no les ha gustado nada y a mí me flipa, pero en general estoy súper orgullosa de todo lo que publico, porque si no, os lo juro, no lo publicaría. Y siguiendo con esto, me dicen, si tuvieras que quedarte con un único vídeo de todos los que has hecho este año, ¿cuál sería? Pues no te sé decir, tendría que mirármelo uno a uno e irte diciendo, pues es que incluso no te sabría decir cuál es mi preferido, pero lo que sí que tengo claro es que seguramente sería un vlog, porque son los vídeos que mejor me lo paso, que más entretenidos me parecen, que más puedo ser creativa, porque al final este vídeo que estás viendo es muy bonito porque pongo la musiquita de fondo y me vas escuchando, pero no tiene mucho trabajo detrás. En cambio los vlogs, los míos, los de otra persona pues no te puedo decir, los míos llevan muchísimo trabajo, muchísimas horas de planteamiento, de edición, de exportación, porque claro, eso tarda que flipas, y además es que me encantan, porque para mí cada vlog que hago es, digamos, un proyecto creativo nuevo. Yo me los planteo así los vlogs, intento que, no es que sean pelis, porque a ver, mis vlogs tampoco es que sean, no sé, no creo que sean de otro mundo, pero sí que intento plantearlos todos como si fueran un cortometraje. Es así, no sé si es porque he estudiado lo que he estudiado y a lo mejor me viene de ahí, pero intento que todos tengan pues su parte más cinematográfica, ¿sabéis? Entonces, seguro que elegiría un vlog. ¿Qué es lo que más te motiva día a día de crear contenido? Pues va a parecer muy pelota, pero yo os diría que vosotros. Yo os prometo que recibir vuestros comentarios a mí me alegran el día. También es verdad que me fastidian el día, porque hay muy malas personas en el mundo y lo único que hacen es dejar comentarios para ofenderte, para pues insultarte directamente o fastidiarte el día. Entonces hay muy malas personas, pero tengo la gran suerte de tener una comunidad súper bonita, que sois vosotros, que si has llegado hasta este punto del vídeo eres ya parte de la comunidad seguro. Y la verdad es que estoy me siento súper afortunada. Entonces, una parte seríais vosotros, por lo dicho, porque ya con algunos de vosotros, sobre todo algunas de vosotras, ya me siento como si fuerais mis amigas, tías. Entonces es como, me siento súper bien. Pero también por otra parte, por lo que os he explicado antes, se ha convertido en mi trabajo. Y para mí eso supone un cambio, un antes y un después en cómo veo esto. Al final, ahora mismo, literalmente, es mi negocio. Entonces, tengo que priorizar ciertas cosas que antes a lo mejor no. El dinero es importante, porque si no, no podría pagar el piso donde estoy viviendo. Al final, ahora tengo otras prioridades, pero en general seguiría diciendo que lo mejor es, pues eso, que me podáis conocer, que cada vez seamos más. Eso también a mí me ayuda a nivel de crecimiento, como os decía. Y sobre todo, yo os diría que la comunidad. Esta me gusta, dice, ¿cómo planeas tu contenido y cómo manejas las colaboraciones con las marcas? Quiero hablar de esto porque antes he mencionado el tema del dinero y todo. Mira, tengo la gran suerte de trabajar con marcas que me gustan, pero no ha sido siempre así. Pues a lo mejor me ha contratado una marca que no tenía ni idea, he probado el producto y me ha gustado. Entonces espero que todas se hayan transmitido de la misma manera. Algunas se me nota, es favoritismo, pues Rino, ¿no? Pero al final el trabajo con las marcas, yo paso muchísimos filtros. Es que os sorprendería. Hay gente que de verdad que yo no entiendo, no sé en qué mundo viven, cuando de repente se quejan de que hay 30 segundos de publicidad en un vídeo, cuando es un producto que he recomendado mínimo 10 veces en el canal ya, y que es un producto que de verdad confío en que os va a interesar. Yo jamás he publicitado algo. Publicitado quiere decir que está patrocinado, que me han pagado. Otra cosa es que yo haya sacado una funda un día en un unboxing y no me la haya vuelto a poner. Eso no me han pagado, eso me lo han enviado, lo he probado, no me ha gustado, no he vuelto a hablar de ello. Pero un contenido patrocinado, que hay dinero de por medio, solo habéis visto en mi canal productos que de verdad pienso que os pueden interesar. Y si no os gusta, pues saltáis, porque es que además
no debería hacerlo porque esto pierde engagement, pero os pongo el capítulo donde está la publicidad o el sponsor o contenido patrocinado o espacio publicitario, lo voy cambiando de vez en cuando, os lo pongo para que lo podáis saltar. No debería, o sea, las marcas esto se me quejan, pero es que lo hago por vosotros porque hay gente que no lo encaja bien esto. Y a mí la verdad es que yo consumo muchísimo YouTube y me alegra cada vez que un youtuber hace una publicidad, porque pienso, jolín, una marca ha ido a por esa persona y está apostando por ese contenido. Hay que ayudarle. Y es así. Y a lo mejor lo veo así porque soy empática, porque me dedico a esto. Pero no entiendo a las personas que se quejan cuando 30 segundos de vídeo es hablando sobre algo que les puede beneficiar. Otra cosa es que sea un pegote. Pero yo siempre intento que estén o bien integradas o que sea algo que de verdad pienso que os puede interesar. Entonces así es como más o menos yo gestiono las marcas. Y de verdad, cada día, no, es que va a parecer flipada, pero cada día cancelo no, directamente rechazo una de emails que no os podríais hacer una idea. Yo tengo un filtro bastante claro y es, primero, si es algo que he probado, segundo, si es algo que me podría interesar a mí y que considero que también os interesaría a vosotros, y nunca he aceptado algo que no piense que os gustaría, sinceramente, así te lo digo. Cambiando de tema, me preguntáis que cuáles son mis juegos preferidos de 2023 para la Nintendo Switch. A ver, no creáis que yo compro muchos juegos. Yo es que el otro día cogí el de Mario Wonder, pero vaya que no, que no me suelo comprar muchos juegos. Pero es verdad que este año me compré el Pikmin 4 y la verdad es que para mí ha sido un cambio. O sea, para mí, os juro que me he enamorado de ese juego. De hecho, me estoy planteando comprarme los anteriores, aunque sean peores a nivel de gráficos y tal, porque es que me encanta la historia, me encanta cómo funciona el juego. Es que me he enamorado. Estoy pensando en borrarlo y volver a empezar. Imaginaros. Me lo pasé en cuestión de 3 meses. Ha sido mi verano con Pikmin 4 y yo os lo voy a recomendar siempre. Hay gente que lo odia, no entiendo el porqué. A mí es el juego que más me ha relajado y también estresado a la vez, enfadado, frustrado, pero a la vez divertido de este año. Así que Pikmin 4, apuntároslo para Reyes. Bueno, para Reyes, sí, para Reyes, apuntároslo. Vamos a ir acabando, ya os he dicho que esto iba a ser un podcast, pero bueno, a ver, si pudieras darle un consejo a tu adolescente, a mi yo adolescente, ¿cuál sería? Mi yo adolescente no os habría caído bien. Mi yo adolescente era muy influenciable, que no me salía. Y le diría que no fuera tan así, le diría que fuera yo misma, porque al final cuando he aprendido a ser yo misma es cuando he visto mayores resultados en mi vida. Por ejemplo, el conocer a Albert, por ejemplo, en aprender algo que a mí me gustara y no que a la gente esperara que a mí me gustase, creo que se entiende. También el poder abrir un canal de YouTube. Si hubiera esperado, o sea, si la Judith de 14 años jamás se habría planteado esto porque lo hizo, y es como se rieron de ella en el cole y le hicieron bullying por el hecho de subir un vídeo a YouTube cuando se inició YouTube, porque me hacía ilusión, porque yo estaba en todas las redes sociales, me encantaban las redes sociales, se rieron de mí durante meses, descarté la idea de ser youtuber, pero ni como concepto de youtuber, es que subí simplemente un vídeo hablando de una cosa que a mí me gustaba, bueno, en fin. Entonces, imaginaros, ¿no? Si yo le diría eso, que deje de pensar tanto en lo que piensan los demás, que sea ella misma, que va a gustar mucho más, que no la versión que se está creando de ella, según ella, que es. Yo le diría que fluya, sinceramente, y que si algo le gusta, que se note, y que importa un pimiento lo que la gente piense. Si no le gusta a la gente, pues que no le guste, chico. Es así. Entonces, que cada uno tenemos nuestros gustos y le diría precisamente eso. Venga, ¿volverás con el podcast en 2024? Pues mira, el otro día os hice una pregunta en Hero sobre qué temas os gustaría que tratase. Sí, volveremos en 2024, no sé cuándo. Mañana ya es 2024. No lo sé, no sé cuándo, pero ya sabéis que mi podcast son reflexiones, son literalmente lo que estás viendo ahora mismo. Entonces, me tiene que apetecer mucho y también tengo que tener como un tema muy claro. No me los preparo, ya sabéis que voy sin guión, me siento aquí y hablo como esto. Entonces me gustaría como pensar un poquito más los temas y cada vez que me pase algo poder sentarme y tener algo de qué hablar. Y realmente muchos me lo habéis preguntado que por qué he dejado el podcast. No he dejado el podcast, es que mi podcast es así, no es ningún proyecto serio, vamos a decirlo. Es un proyecto personal donde yo, como digo, me siento y reflexiono con vosotros. Entonces, cuando no tengo tiempo, no tengo ganas de reflexionar o directamente prefiero hacerlo con Albert, pues no lo hago, no me grabo, no hablo con vosotras.
También es verdad que entre priorizar lo que hablábamos al principio, entre priorizar el podcast o priorizar el canal, siempre priorizar el canal. Entonces, si el podcast me sacaba ratitos que antes cuando trabajaba en My Real Food para mí era imposible coordinarlo todo, tuve que dejarlo. Pero no significa que haya dejado el proyecto, simplemente no tenía espacio en mi vida para poder sentarme tranquila 1 hora a explicarte algo. Entonces, pues por eso. Pero sí, tengo pensado, ahora que tengo más ratito, reducir la frecuencia de YouTube ahora para enero y volver con el podcast. A ver si podemos. Y ya por último, última pregunta, va. ¿Qué fue lo mejor de tu 2023? Pues vosotros. Y en esto sí que me pongo un poquito seria. Para mí este 2023 ha sido, como ya os lo he dicho al principio, el año con más cambios he tenido, el año donde he podido conocer a personas maravillosas, que las conocéis, muchos creadores de contenido que yo admiro, que yo llevo años consumiendo en una pantalla, poder hablar con esas personas y que te expresen también que te conocen y que pues, no sé, que les gusta tu contenido, para mí eso es increíble. Y este año 2023 ha sido un año, como digo, de cambios, no solamente por esto que te acabo de contar, que para mí esto ya es un cambio de mentalidad enorme, sino también por lo que te he contado de My Real Food, el poder dejar mi trabajo y que esto, ahora mismo esto, sea mi trabajo formal. Aún estoy un poco en una nube y no me lo acabo de creer del todo, pero, jolín, me ha cambiado la vida. Entonces, este año ha sido un año totalmente distinto al resto, donde he tenido como resumen del vídeo, donde he tenido que priorizar muchísimo, he tenido que cancelar muchísimos planes por dedicarme a grabar vídeos y tener tiempo para editar, porque si no, no había vídeo. Y no quería fallaros ni una sola semana, porque no os he fallado ni un solo vídeo. Y todas las semanas habéis tenido un mínimo de 2 vídeos cada semana. Y no he fallado nunca, chicos. Para poder lograr eso he tenido que priorizar un montón. Y este año me lo propuse, tenía que ser más profesional con el canal y lo he conseguido. Y el hecho de que seamos casi 90.000 personas ahora mismo, para mí es un sueño. Y me voy a emocionar. Para mí es un sueño. Y si el año que viene, que sé que sí, vamos a llegar a los 100.000, sigo en shock. Entonces, os quiero agradecer un montón. Este año me habéis hecho la persona más feliz del mundo. Gracias a ti, a tu aportación, por estar suscrito al canal y por dejar tus comentarios cada semana, porque ya os conozco. Todos los que dejáis comentarios los conozco de sobras, ya sois mi familia. Os lo quiero agradecer por darme estos ratitos de cada martes, de cada jueves, de cada domingo, de cada miércoles, de cada viernes que he subido vídeo, sentarme a las 7 de la tarde a leeros, me ha dado la vida, porque me habéis hecho desconectar muchísimo. Y para todas aquellas personas que me habéis insultado, me habéis dicho de todo, gracias también por haber perdido vuestro tiempo y haber hecho que mi canal crezca. No, lo digo en serio. Mil gracias por todo, de verdad. Y espero de verdad que sigamos juntos el año que viene, en 2024, que dupliquemos si hace falta, seamos muchos más, pero que los que estáis ahora mismo, que te has quedado hasta ver hasta este ratito del vídeo, que sigáis aquí, de verdad. Es lo único que tengo en mente ya como objetivo del año que viene. Haciendo balance, como os decía, este año ha sido espectacular, en todos los sentidos. Obviamente he tenido momentos muy, muy tristes, pero también habéis vivido conmigo estos momentos y es bonito. Feliz año nuevo a todos. Si estás viendo este vídeo al día, al momento que estoy subiendo esto, pues en nada, yo ya me estaré preparando para fin de año. Te deseo que tengas una muy buena entrada para el año 2024 y nos vemos la semana que viene, si no me fallan los cálculos, el miércoles que viene con un reset y hablaremos de propósitos y de objetivos y de cómo cumplirlos el año que viene. Pero hoy me despido. Finalizamos este año tan mágico, tan bueno que hemos tenido juntos y millones de gracias. Hoy entenderé que no tengas ganas de ver más vídeos, pero te dejo por aquí 2 vídeos más y haciendo clic en mi cara puedes suscribirte. Y nada, chicos, un besito muy fuerte y espero de verdad que os haya gustado un montón el vídeo.